Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar sobre las nuevas disposiciones que vienen con respecto a la emergencia sanitaria. Yo soy el ingeniero Marcos Colonia de Romero y vamos a hablar justamente sobre la nueva normativa, en este caso el Decreto Supremo 003-2023 SA. ¿Qué nos trae esta nueva normativa? Principalmente, estamos prorrogando, se está ampliando a partir del 25 de febrero del 2023 por un plazo de 90 días la emergencia sanitaria. Efectivamente, esto se va a dar hasta el 25 de mayo del 2023. Bien, con respecto a los planes para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo, se mantiene la obligación por las empresas de tener este plan. Asimismo, se mantiene la obligación de las empresas de contar con un profesional de la salud, ya sea médico, ya sea licenciado en enfermería, según lo que corresponda por el número de trabajadores que cuente en el centro de trabajo. Ahora, algo importante que hay que rescatar, independientemente, hay que recordar la obligación de la Ley 29783 sobre la vigilancia de la salud ocupacional. Muchos creen que la vigilancia solo se está dando por el tema COVID-19 y no es así. Si bien el contexto COVID-19, ahora que hay ampliación de emergencia sanitaria, permite seguir haciendo vigilancia, considerando también el contexto COVID-19, la Ley 29783 nos obliga desde el año 2011 a tener la vigilancia de la salud ocupacional. Es más, el no cumplir con la vigilancia de la salud de los trabajadores está considerado como una infracción muy grave, según el Decreto Supremo 008-2020-TR. Y para alcances más específicos, las multas por incumplimiento pueden llegar desde los 1.138 soles hasta los 260.000 soles en el caso de empresas grandes, como infracciones muy graves. Bien, como todos sabemos, el Decreto Legislativo 1499 es una normativa que se da de forma temporal con ciertas medidas de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, son 4 las medidas que se dan de forma temporal. La primera, que tiene que ver con los exámenes médicos ocupacionales, y ahora que se amplía la emergencia sanitaria, pues sigue en consideración la suspensión de la realización de exámenes médicos preocupacionales en el caso de actividades calificadas de alto riesgo, debiéndose de realizar únicamente a aquellos trabajadores que no cuenten con un examen médico ocupacional efectuado en el último año por un centro de salud o un servicio médico ocupacional autorizado. También se suspende la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos y se prorroga automáticamente la vigencia de aquellos que hayan podido vencer o estén por vencer durante la emergencia sanitaria. También es considerado aquí que el médico ocupacional de la empresa, sea privado o sea público, es quien valida la información del trabajador y amplía la vigencia y certifica la aptitud de los exámenes médicos que no se realicen durante todo este proceso de emergencia sanitaria, que ahora ha sido ampliado hasta el 25 de mayo del 2023. Otro de los puntos que se consideran también en el Decreto Legislativo 1499 está referido a las capacitaciones en materias de seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones, como nosotros sabemos, presencialmente, las únicas que se permiten son al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad, y cuando se produzca cambios en las funciones del puesto de trabajo o en la tipología del trabajo, que básicamente son los cambios de puesto de trabajo que puede haber en una organización. Son las únicas señaladas en esta normativa como autorizadas para capacitación presencial, considerando los equipos de protección necesarios, el proceso de aislamiento y o bioseguridad necesario, como el distanciamiento social. También hay que tener en cuenta que el empleador, a pesar de ello, sigue en la obligación de dar cumplimiento a su plan de capacitaciones, como dice el Decreto Supremo 001-2021-TR, utilizando alguna herramienta de transmisión de conocimientos, entre ellos válidas también las capacitaciones virtuales. Otro de los puntos que nos trae el decreto legislativo, que se amplía también la vigencia con esta emergencia sanitaria, es el tema de las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Y esas auditorías, que ahora con esta ampliación, una vez terminada la emergencia sanitaria el 25 de mayo del 2023, pues tendríamos 90 días para poder hacer nuevamente las auditorías al sistema de gestión, que como sabemos, estas son las auditorías que se dan por auditor registrado ante el Ministerio de Trabajo, que para las empresas de alto riesgo es cada 2 años y para las empresas de bajo riesgo es cada 3 años. Una vez que se haga esta auditoría del sistema de gestión, pues se tiene un plazo de máximo 15 días calendarios para poder emitir el informe a quien corresponda. Y el último punto de seguridad y salud vinculado al decreto legislativo 1499 es la prórroga temporal de la vigencia de los mandatos de los comités o de los supervisores de seguridad y salud en el trabajo. Y esto comparado con el Decreto Supremo 001-2021-TR, que coincide la información, nos dice que durante la emergencia sanitaria, si es que no fuera o no resultara posible hacer un proceso de elecciones, pues el mandato será vigente del comité o de los supervisores o aquellos representantes, se va a prorrogar automáticamente hasta el término de la emergencia sanitaria. Repitiendo nuevamente y dejando claro que si es que no fuera posible el proceso de elecciones. Y hoy en día pues encontramos varias oportunidades también y varias mejoras para poder hacer procesos de elecciones a través también de la virtualidad. Otro punto que no puedo dejar de lado considerar dentro de las medidas de seguridad en este contexto de emergencia sanitaria es que el empleador puede modificar o establecer de manera escalonada los turnos de sus trabajadores como una medida preventiva frente al riesgo de propagación de la COVID-19. Con respecto al control de los riesgos para trabajadores con discapacidad, es de carácter prioritario que se dé acceso al trabajo remoto o teletrabajo, según sea el caso, o el otorgamiento de una licencia remunerada compensable a aquellos trabajadores que cuenten con alguna discapacidad. Entendamos que esta medida se extienda a los familiares de personas con discapacidad, que sean pues los cuidadores hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, y que tengan siempre bajo su cuidado a una persona con discapacidad con diagnóstico de COVID-19 o una persona con discapacidad que permanezca o pertenezca al grupo de riesgo para COVID-19. Y con respecto a las mujeres gestantes y madres lactantes, en este proceso de emergencia sanitaria ampliado hasta el 25 de mayo del 2023, pues el empleador continúa en la obligación de identificar a aquellas trabajadoras mujeres gestantes y madres lactantes cuya integridad o de la de su menor hijo son puestas en riesgo de contagio por el COVID-19, a efectos de que nosotros como parte de la empresa podamos aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto o el teletrabajo para el cumplimiento de sus actividades laborales. Y cuando la naturaleza de las labores pues no sea compatible con el trabajo remoto o teletrabajo, y mientras dure esta emergencia sanitaria que ha sido ampliada, el empleador asigna a las mujeres gestantes y madres lactantes labores que sean compatibles con las funciones que originalmente realizaban, o en su defecto, deberá otorgar preferentemente una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.